Responde al presidente del Banco del Nuevo Mundo, Jacques Levy. En una entrevista a agenciaperú.com afirma que el Estado intervino esta entidad bancaria en resguardo de sus ahorristas, entre ellos el propio sector público. Siloarrete añade que la fusión entre el Banco del Nuevo Mundo y el Banco Interamericano de Finanzas está a punto de concluir y que la denuncia de estafa en contra de ejecutivos del Nuevo Mundo por parte de miembros de la colonia judía solo puede ser resuelta por el Poder Judicial. Señor ministro, faltan poco menos de 40 días para que usted deje el cargo de ministro de Estado. A grandes rasgos, ¿cómo va a dejar la situación del sistema bancario? Siempre es bueno saber qué cosas recibí. Yo recibí un sistema bancario con problemas serios, no todo el sistema, pero sí habían problemas serios. Habían varios bancos en severo riesgo de que pudieran tener situaciones verdaderamente dramáticas. En esas circunstancias se adoptaron una serie de medidas y sobre todo en función de que al momento de ingresar la superintendencia de bancos interviene dos bancos que estaban pues en mala situación y ¿Se refiere al NBK Bank y al Banco Nuevo Mundo. Y entonces, con el propósito de consolidar el sistema, y no solamente consolidar lo que quedaba, porque ya, digamos, lo normal, lo tradicional era que usted interviene y luego prácticamente al día siguiente o a los pocos días empieza a liquidar. Eso ha sido lo tradicional. Nosotros ideamos una fórmula nueva en el país y creo que nueva, no sé si en el mundo también, ¿no? Pero ¿se refiere al programa de consolidación patrimonial? El programa de consolidación patrimonial. O sea, ¿qué hicimos? Tratar de recuperar los bancos que estaban caídos hasta donde sea posible, o sea, podía ser todo el patrimonio o un bloque patrimonial de los mismos para salvar sobre todo a los depositantes y salvar al Estado peruano, porque el Estado peruano también es depositante. Salvar a todos los ahorristas, pero los ahorristas en fin tienen el fondo de seguro de depósitos, pero los ahorristas pequeños, ¿no? Pero el depositante que ya van arriba del nivel del fondo de seguro de depósitos, estos sí tenían problemas. En consecuencia hubieron una serie de razones que nos llevaron a la decisión política de hacer esta operación y dictar el decreto 108, que tiene un diseño nuevo, imaginativo, que por un lado establecía una prórroga en la intervención, o sea, una etapa que permitiera no liquidar el banco o los bancos, y que consecuentemente a base de un mecanismo que se establece en la norma se podía ir recuperando, o sea, lograr el objetivo que antes le dije. ¿Ha funcionado este mecanismo, señor ministro, en el caso específico del NBK Bank? Sí, está funcionando porque este tiene un proceso. Hay una etapa que es primero buscar a los interesados. Si tienen interesados, efectivamente se hizo un concurso, se consiguió un banco de inversión extranjero de muy alta calidad, el BNP, el Banco Nacional de París, y este banco consiguió a los interesados. Consiguió los interesados, entonces tuvimos que poner en marcha todo el proceso. Y el proceso está caminando. Ya concluyó, porque dentro de este proceso también ha entrado el Banco Latino, que se ha fusionado con el Banco Interbank, ¿no? Ese ya está concluido. En el caso de los otros dos, están muy avanzados los procesos. Le preguntaba el NBK Bank, por ejemplo, ¿supone esto también una emisión de bonos por parte del Tesoro? Esta operación supone una emisión de bonos del Tesoro, pero con una diferencia de todas las operaciones que se han hecho anteriormente, porque yo me encontré que el Estado peruano durante el régimen anterior, el régimen de la corrupción, había gastado más de $1.000 millones en todos estos salvamentos. Entonces, el diseño que hicimos esta vez es que
la emisión de bonos de 400 millones que se hace para todos, 400 millones para todos estos bancos, pero la mitad de esto, 200 millones, los financia el Fondo de Seguro de Depósitos, que es el aporte del sistema bancario, y la otra mitad del Estado. Entonces hay una diferencia pues sustantiva en cuanto al origen de los recursos. Digamos que de los 400 millones de dólares comprometidos, ¿cuánto es parte pública y cuánto viene del Fondo de Seguro? La mitad. Exactamente la mitad. La mitad. Entonces la mitad sí que es muy sencillo. Y en el caso del NBK Bank, ¿cuántos millones de dólares de bonos se están comprometiendo o se van a comprometer? Ya para saber la cifra exacta, mire usted, el sistema este tiene un mecanismo muy preciso. Establece lo siguiente: luego de que se ha conseguido el socio estratégico, se han hecho las presentaciones del socio estratégico, se ha negociado por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, se hace toda una negociación para ver si se cumple con toda la normatividad de la ley, si se cumplen ya las normas internas de la Superintendencia de Bancos en la proyección de la unión de los dos bancos en cada caso. Luego de todas esas cosas, entonces la Superintendencia se dirige al Ministro de Economía, le dice que se han cumplido todas esas cosas, da su opinión, y con su opinión favorable el Ministro de Economía considera que son elegibles para hacer el procedimiento. Y entonces viene la etapa final que tiene dos partes. La etapa final, en el caso de Interbanco Latino ya está terminado todo. En el caso de NBK y de Nuevo Mundo estamos justamente en la etapa final, pero que hay que cubrir dos partes. La primera parte es que hay necesidad de hacer la valorización. Aquí entramos a la valorización la hacen dos firmas de auditoras, no una sino dos, para poder chequear que realmente la valorización sea lo más adecuada y lo más transparente posible. O sea, este es un sistema absolutamente transparente. A diferencia de lo que se había empleado en el gobierno de la corrupción, que se han hecho toda clase de barbaridades y no había toda esta historia de buscar por concurso un banco de inversión, por hacer dos compañías de auditoras seleccionadas adecuadamente para que hagan los mecanismos, y el hecho de que simplemente el Estado se mojaba con todos los costos. ¿No hay cifras, señor ministro, en el caso del NBK Bank todavía? No hay cifras, es que le voy a decir, pues ahora viene en esta última etapa las dos partes. La primera parte es que los auditores trabajen. Entonces, bueno, hay que esperar que los auditores trabajen, y los auditores trabajan, y cuando terminan el trabajo tratan de encontrar el punto preciso del valor, y sobre ese valor entonces se entregan los bonos. Se cierra la operación, se cierra el contrato, ese es segundo pedazo de esta última parte. Entonces eso todavía no le podía decir la cifra, porque es decir, pueden haber cifras aproximadas, pero no me parece serio que le establezca cifras aproximadas, sino que cuando los auditores terminan, entonces ahí se puede decir la cifra es tanto, y entonces se entregan los bonos en la forma. Bueno, mire, sí, hay plazos establecidos, ¿no? Para toda la parte anterior también se ha venido cumpliendo dentro de sus plazos, ¿no? Todo está caminando. En este momento está caminando. Tengo la satisfacción de poderle decir que, de conformidad con la opinión de la Superintendencia, y que lo que yo he aceptado ya, es que son elegibles las operaciones, y que por lo tanto faltan solamente dos operaciones matemáticas. El Latino Interbank está concluido. Los otros dos son los que faltan concluir. Sí, en el caso del Banco Nuevo Mundo, señor ministro, conversando con representantes de este banco, ¿no?, ellos manifiestan de que si el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros hubieran intervenido oportunamente entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando se produjo una considerable corrida de depósitos en este banco, se pudo haber evitado la situación de liquidación, de quiebra del banco. ¿Cree usted que esto fue factible? Mire usted, hay un viejo dicho que dice que si mi abuelita viviría, seguramente sería una gran cantante, pero desgraciadamente no. Yo no puedo hablar para atrás. Yo he sido ministro de Estado a partir del 27 de noviembre, cuando ya me encontré con el momento de la transferencia, el ministro anterior me anuncia que estos se vienen abajo, y en consecuencia tengo que diseñar
los mecanismos, examinar el sistema, el superintendente interviene, que es su función y es no servir, que es una entidad autónoma que no tiene por qué pedirle permiso al ministro de Economía, e interviene de conformidad con sus normas y hace la intervención en el momento que es oportuna, y me parece que está todo bien el procedimiento, y en consecuencia nosotros después hacemos todo este sistema que inclusive lo hemos ido potenciando, porque inicialmente era libertad de los accionistas que busquen ellos su banco de estratégico. Sin embargo, nosotros les pusimos la figura de que COFIDE ayude, no que invierta nada, pero que sí ayude a buscar el banco estratégico, porque no fueron capaces de hacerlo ellos solos. Se dice, señor ministro, que por esas fechas hubo una propuesta, un proyecto de decreto de urgencia en el que se planteaba una emisión de bonos por aproximadamente 20 millones de dólares, con los que se pudo haber salvado, solucionado los problemas tanto del NBK Bank como el Banco Nuevo Mundo. Si tomamos esta cifra como referencia o como válida, ¿no cree usted que si se comparan los 400 millones Mire, yo no conozco el decreto de urgencia y ese es un tema de la sugerencia de bancos. No, y además, mire, este tipo de relación, se imagina usted, si se están necesitando cifras como la que le digo, que se haya podido salvar con una cifra tan pequeña, bueno, es absurdo eso. Sencillamente, esto es una cosa absurda, sencillamente las versiones son versiones interesadas. Quiero decirle además que terminado, no, y mire, y además yo no puedo estar analizando pues simplemente llevándome por las posiciones de parte. Yo para eso tengo que estudiar la cosa técnicamente con los funcionarios del ministerio, con la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Claro, porque si había esta opción entre 20 millones y 400 millones, digamos, del fondo, del programa consolidado. ¿Qué técnicos le habían estudiado esa opción? Yo escuché una versión en el sentido que... Sí, pero ¿qué técnicos le habían hecho? No, pero ¿qué técnicos le habían hecho? Venía de la Superintendencia de Banca y Seguros. No, como una propuesta de la Superintendencia, no existió eso. No, se le está inventando a la Superintendencia cosas que no son ciertas. Entonces, en ningún momento en el Consejo de Mire, de la Superintendencia jamás vino una cosa así. Así que no se le invente ni a la Superintendencia ni al Consejo de Ministros, como usted está diciendo, una barbaridad de ese tipo. O sea, las propuestas que van al Consejo, este es un gobierno transparente, nada tiene que ver, y es la diferencia nuestra con el gobierno de la corrupción. En el gobierno de la corrupción probablemente funcionaban estas cosas, pero en este gobierno las cosas van perfectamente estudiadas, hay una pre-reunión del Consejo de Ministros, se analiza con todos los técnicos y recién el Consejo de Ministros toma decisión. O sea, la decisión que se ha tomado con este programa de consolidación es la más conveniente para el Estado, para los ahorristas. Para los intereses para el país. Y de hecho usted no ha visto críticas al hecho, ya varios meses, esto lo hicimos al comienzo del gobierno y nadie lo ha criticado. Si en el caso del Nuevo Mundo, señor ministro, hay también un conjunto de personas bastante numeroso, la mayoría miembros de la comunidad judía, ¿no? Que están reclamando una suerte de estafa que se había producido en este banco, ¿no? Estos señores dicen de que han colocado sus dineros en el banco y después estos han sido canalizados a una holding, ¿no? Y hay todo un problema de aproximadamente 52 millones de dólares. ¿Alguna decisión? No, mire usted. Una cosa es el problema bancario, la institucionalidad bancaria, la defensa del sistema, la operación que se ha hecho para salvar a los ahorristas y todo esto, y otros son los problemas de orden legal que pudieran haber. Y naturalmente la decisión de la superintendencia y la decisión del ministerio, la decisión del gobierno, es que se están investigando todas estas cosas y inmediatamente después que se termine la investigación pasarán al Poder Judicial, naturalmente, a la Procuraduría, y la Procuraduría a la Fiscalía, y de la Fiscalía al Poder Judicial. Complicado en este momento afirmar si estos ahorros, estos depósitos van a ser reconocidos dentro del programa de fusión que se viene implementando entre el Banco Nuevo Mundo y el Banco Interamericano de Finanzas. Nosotros vamos a actuar como siempre de conformidad con la ley. Lo que esté dentro de la ley funciona, lo que esté fuera de la ley no funciona, y lo que haya que aplicarles las sanciones correspondientes irá al Poder Judicial. Para nosotros las cosas son absolutamente claras y absolutamente transparentes.